Hola, ahí está. Bueno, déjeme un segundo. Ahí está. Le voy a empezar a compartir entonces mi pantalla. Bueno, abrí el Meet en mi tablet para poder ver si es que se comparte bien la pantalla, pero aparentemente el sonido es un problema, entonces me desconecté del Meet y les estoy igual compartiendo. Bueno, quiero que me digan si es que se ve la pantalla completa, por favor. Sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de las pérdidas crónicas de la visión. Em, las pérdidas crónicas de la visión realmente son varias, son un motivo muy frecuente de estudio, algunas son reversibles, algunas son irreversibles y estas son las más frecuentes. Yo le envié ya a Giovanna la clase de hoy para que puedan ir leyendo en las notas del orador, yo les voy compartiendo la información. Como yo voy sacando de diferentes libros, entonces me parece mucho más útil para ustedes que tengan todo ya en las notas del orador, así estudian de las clases. Oftalmología no es largo, no es difícil, realmente si por interés quisieran profundizar más, pueden hacerlo de los libros para entender mejor, pueden también mirar videos de YouTube para entender mucho mejor, pero lo que yo les pongo en las notas del orador prácticamente es todo lo que tienen que saber. Y si tienen consultas, ya saben, me pueden escribir sin problema durante la clase o le dicen a la compañera y ella me pasa las consultas pertinentes. Como les dije, las pérdidas de crónicas de la visión son un tema muy estudiado en oftalmología. Estas causas de pérdida crónica de la visión que están en esta lista son bastante importantes y por lo tanto yo decidí partir en dos clases. Hoy vamos a hablar de los defectos refractivos y del queratocono, que son más bien pérdidas crónicas de la visión reversibles y que se presentan a una edad joven. Después, en la siguiente clase ya vamos a hablar de catarata, glaucoma y degeneración macular, que son pérdidas que a veces podrían ser irreversibles y que se dan más bien en el adulto. Em, hasta, hasta la segunda parte de la clase de pérdidas crónicas de la visión es lo que vamos a dar para el primer parcial, es lo que van a rendir en el primer parcial. No quise agregar más información, ya que estas clases que estuvimos dando tienen un contenido muy denso y muy importante. Me parece que en este primer parcial están las cosas que realmente se deben aprender y por lo tanto quiero que se centren en eso y no colocar demasiado contenido y que finalmente no estén fijando nada. A mí no me interesa que ustedes salgan sabiendo toda la oftalmología, pero sí me interesa que salgan sabiendo por lo menos derivar bien los pacientes de oftalmología y pedir correctamente las interconsultas. Me avisaron ya que los parciales del séptimo semestre, el primer parcial va a ser el 25 y 26 de septiembre. Supongo que a ustedes les tocaría el 25 y va a ser un examen así como dice luego el reglamento, ¿verdad? En multiple choice, preguntas abiertas y cerradas, falso y verdadero, nada de otro mundo, todo lo que vamos a hablar en la clase.
y yo luego les voy diciendo qué les voy a preguntar. Entonces, si saben eso, por lo menos tienen asegurado que no se van a aplazar. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a empezar entendiendo nociones de lo que es la óptica ocular. ¿Por qué quiero que aprendan estas nociones? Porque hoy vamos a dar defectos refractivos y los defectos refractivos tienen que ver muchísimo con entender lo que es la óptica ocular. El espectro de luz visible va desde 400 nanómetros de longitud de onda hasta 750 nanómetros de longitud de onda, o 700 en algunos libros, es lo que dice. Por fuera de este rango se encuentra la luz de tipo infrarrojo y también la luz ultravioleta. Una luz de menor longitud de onda, pero mayor frecuencia, es la luz ultravioleta, y una luz de mayor longitud de onda, pero menor frecuencia, es la de tipo infrarrojo. Eso es lo que podemos ver. Por fuera de eso se encuentra la radiación UV, que es la del sol, se encuentra el rayo láser y otras que nuestro ojo, el ojo humano, no es capaz de percibir. Y el ojo funciona como un sistema de lentes. Esto es muy interesante. A mí me encanta la física, entonces siempre me gustó muchísimo estudiar cómo se llevan a cabo las diferentes reacciones fisiológicas en las que se encuentra la física, y el ojo realmente es muy, es muy interesante, ya que este funciona como un sistema de lentes. Funciona como ese sistema de lentes que estudiábamos en el colegio cuando estudiábamos física, en el que teníamos un objeto, teníamos una lente y teníamos una imagen que se formaba por la convergencia de los rayos que salían de este objeto. Para entender cómo funciona este sistema de lentes ocular, hay que entender que así mismo como el sistema óptico que dábamos en el colegio, así también los rayos que provienen del infinito. ¿Se ve mi cursor, verdad? ¿Se ve mi cursor? Sí, doctor. Ok. Bueno, los rayos que vienen del infinito pasan por todos los sistemas ópticos con el fin de converger en la parte posterior del ojo, este tejido especializado que tenemos, microscópico pero inteligente, que es la retina, donde las fibras que captan esta imagen se juntan para formar este cordón que se llama nervio óptico, lo que lleva al cerebro. El cerebro termina de procesar lo que estamos viendo. La imagen que se forma en el ojo es virtual, es invertida y es menor. Y es el ojo, perdón, es el cerebro el que se encarga de procesar esa imagen y que nosotros percibamos como el tamaño real y de forma no invertida. El sistema de lentes que forma el ojo tiene que combinarse exactamente con el largo axial para que realmente los haces de luz converjan en la retina. ¿Cuál es el sistema de lentes? Los dos elementos con mayor índice de refracción en el ojo son la córnea y el cristalino. El ojo tiene aproximadamente 60 a 62 dioptrías en total de índice de refracción, de las cuales 43 dioptrías aporta la córnea y 19 dioptrías aporta el cristalino. La córnea, ese tejido, como les dije la vez pasada, avascular, con 5 capas, formada prácticamente de colágeno. Sí, esa estructura tan simple funciona como la principal lente del ojo. Luego de eso, está el cristalino, que también es una estructura bastante simple. La anatomía del cristalino la vamos a dar en la clase siguiente cuando demos catarata. Pero también eso, básicamente son células de tipo fibrilares que se van acumulando una sobre otra, formando finalmente una estructura transparente. Y eso le da 19 dioptrias al poder dióptrico, al poder refractivo que tiene el ojo. Y estas estructuras hacen que converja perfectamente en la retina,
siempre y cuando el ojo mida 24 milímetros, que es lo normal. Esto quiere decir que si la córnea tiene aproximadamente 43 dioptrías, el cristalino tiene 19 y el ojo mide 24 milímetros, los rayos de luz que vienen del infinito van a converger perfectamente en la retina y el paciente va a ver bien sin necesidad de ninguna corrección. Y eso es, chicos, lo que se denomina ojo emétrope. Emétrope significa que ve bien. Un paciente emétrope es un paciente que ve bien. Entonces, ¿qué quiero que sepan de este slide? ¿Qué es lo que yo les puedo llegar a preguntar en el examen? ¿Cuánto es el poder dióptrico de la córnea? ¿Cuánto es el poder dióptrico del cristalino? ¿Y cuánto es el largo axial normal? Ahora, cualquier modificación en cualquiera de estas tres va a hacer que estos haces de luz terminen o detrás o delante de la córnea. Y es ahí, chicos, donde tenemos lo que se denomina las ametropías. Ametropía significa fuera de foco. O sea que los haces de luz que vienen del infinito no convergen en la retina, sino que terminan después de la retina o antes de la retina. Puede terminar en uno o varios puntos. Finalmente, entre lo que es conceptos generales, quiero que entiendan esto. ¿Qué es lo que se denomina acomodación? Acomodación es la capacidad que tiene nuestro ojito de cambiar de enfoque con el fin de ver objetos con nitidez a pesar de que se encuentren a distancias diferentes. Cuando cuando el objeto se acerca al ojo, a la córnea o al sistema óptico, la imagen tiende a formarse más lejos de esta lente. O sea, si yo acerco, la imagen se forma más hacia atrás. Si yo alejo, la imagen se forma más cerca. Entonces, cuando nosotros acercamos un objeto al ojo, la imagen se forma detrás de la retina y por función de un músculo que se encuentra dentro del ojo, esto hace, o sea, este músculo lo que hace, este músculo se llama músculo ciliar y se encuentra dentro del espesor del cuerpo ciliar. Si recuerdan la clase anterior, el cuerpo ciliar era donde se formaba el humor acuoso. También dentro de ese cuerpo ciliar que se encuentra, este nivel se encuentra un músculo. Este músculo se contrae, esto hace variar la curvatura del cristalino y por lo tanto hace que se enfoquen, vuelve a enfocar estas imágenes en la retina. Esto sucede también cuando el ojo es chico, como vamos a ver en el caso de las hipermetropías, la imagen se forma por detrás de la retina y con la acomodación hace y vuelve a traer la imagen a la retina. O sea, por más de que exista alguna variación dentro de estos parámetros y la imagen termine formándose detrás de la retina, existe una función que se llama acomodación, que está a cargo del músculo ciliar, que modifica la curvatura de la cara anterior del cristalino, que hace que finalmente logremos de todos modos enfocar esta imagen de nuevo en la retina. A veces esto puede generar un poco de malestar en el paciente, ya que esa contracción del músculo provoca un esfuerzo visual que puede dar síntomas como dolor de cabeza y cansancio que vamos a ver más adelante. Otra cosa, algo sobre la acomodación que les puse por escrito abajo en las notas del orador es que esta es una función que es mayor cuanto el paciente más joven es. Un paciente de 8 años es capaz de acomodar unas 14 dioptrias aproximadamente. O sea, es capaz de suplir 14 dioptrias con el poder de la acomodación. Sin embargo, esta es una función que se va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Es por eso que pacientes de 40 años o más tienen dificultad para enfocar objetos que se encuentran más cerca y por lo tanto necesitan unos lentes para ayuda para la lectura, ¿sí?
Y acá les puse un videito de cómo es que funciona la contracción del músculo ciliar. Entonces, ¿recuerdan el cuerpo ciliar que estaba acá donde se generaba? Bueno, ahí también se encuentra un músculo que se contrae y hace que se cierre como una bolsa de tabaco. Estos son pequeños ligamentos que se llaman zónula de zinc, que ubican el cristalino en el lugar donde tiene que estar. Y como notarán, al contraerse el músculo, se tensan estas fibras y eso hace que el cristalino se curve más, se haga como más gordito. Y ese es el momento en que el paciente acomoda. Nosotros hacemos todo el día eso, más los pacientes jóvenes, sin darnos cuenta. Nuestro ojo acomoda, desacomoda, enfoca y desenfoca como prácticamente como el diafragma de una cámara. Bueno, entonces, entendidos ya los conceptos, vamos a hablar de cómo se estudia un paciente que viene al consultorio al que le vamos a querer recetar lentes. O sea, sería la semiología de la refracción. Refracción es lo que hacemos cuando llega un paciente y le probamos lentes, le tomamos la graduación y estudiamos todo lo que tenga que ver con la corrección visual. Entonces, aparte de todos los estudios que hacemos en el consultorio, de los que ya hablamos en la primera clase, en el momento de estudiar la refracción de este paciente tenemos dos tipos de formas objetivas de estudiar. El primero es la esquiascopía o retinoscopía, que se lleva a cabo con este equipo que se llama retinoscopia. Después yo les puse un video explicando un poco mejor para que se entienda mejor. Y es un estudio mediante el cual se aprovechan ciertas características de un reflejo luminoso que tenemos en el ojo que se llama reflejo rojo, con el fin de determinar el poder refractivo ocular y poder corregir los errores refractivos en caso de que existan. Se coloca más o menos a la distancia de un brazo extendido y con una red, el examinador coloca con un ojo, así como un oftalmoscopio indirecto. De hecho, que este equipo se vende luego con el oftalmoscopio indirecto y se le cambia el cabezal nomás. Entonces, el examinador lo que hace es ir barriendo la pupila del paciente con el equipo y va colocando esto que se llama una regla de esquiascopía y va cambiando a modo de determinar. O sea, cada uno de estos agujeritos que ustedes ven tienen una graduación. Y a medida que va cambiando las características de ese reflejo del paciente, vamos determinando cuál es la graduación del paciente. Es un estudio que si se tiene una buena práctica es fácil de hacer. Ya se hace, la gente que hace es gente un poco mayor y también hacen los oftalmopediatras. Solamente en casos especiales solemos hacer, realmente requiere mucha expertise para poder hacer. Sin embargo, es bastante exacta si el médico realmente aprende a hacer de forma correcta. Pero como todo se actualiza, entonces existe ya una forma más moderna de poder determinar la refracción a modo de hacerlo más rápido, que es la autorrefractometría. Se realiza con este equipo, que es un autorrefractómetro, que también determinando las características del reflejo rojo ya nos da un aproximado de la refracción de ese paciente a modo de funcionar como una sugerencia en el momento de hacer la prueba subjetiva que vamos a ver más tarde. O sea, estas dos son las formas objetivas de evaluar la refracción. Quiere decir que son características, signos que yo voy a encontrar en el paciente y el equipo o yo mismo voy a determinar un número exacto sin tener la actuación del paciente. Una vez que yo tenga estos números, yo procedo a los exámenes subjetivos. Yo le siento al paciente y le empiezo a probar los diferentes lentes. Y es por eso es que es subjetivo, porque va a ser el paciente
quien me va a ir diciendo si me gusta más, no me gusta, veo mejor, veo peor y demás. Como ya saben, eso corresponde a la toma de la agudeza visual y posteriormente a la prueba de los lentes pertinentes, ya sea esto con un marco de prueba y unos probines que vienen en una caja, o este equipo que se llama foróptero, en el que estos mismos lentes van ya ubicados dentro del equipo y solamente con una pequeña perilla uno va girando y va cambiando los diferentes lentes. Ahora ya vamos a pasar a la parte de la patología propiamente dicha, que son los defectos de refracción. Los defectos de refracción principales son tres. Llamamos ametropía a los defectos de refracción y ametropía a la condición en que la agudeza visual y la anatomía es normal. Es más común encontrar gente que ve bien, o sea, gente emétrope, que personas con defectos refractivos. Cuando hablamos de hipermetropía, es que los rayos de luz que provienen del infinito convergen en un punto que se encuentra por detrás de la retina. Cuando el paciente tiene miopía es porque los rayos de luz que provienen del infinito convergen en un punto que está por delante de la retina. Y ya cuando estos haces de luz que vienen del infinito forman varios puntos fuera de la retina, ya sea por delante o por detrás, esto se denomina astigmatismo. Cada una de ellas tiene una sintomatología diferente, tiene causas diferentes, tiene características diferentes y tiene tipos de lentes para corregir que son diferentes entre sí. Vamos a empezar por el defecto refractivo más común, que es la hipermetropía. La hipermetropía, como ya les dije, es la ametropía más común. Tiene bastante carácter hereditario y como ya les dije, y como les voy a mostrar muchas veces, porque esto es así muy grande y hay que entender, la imagen se forma detrás de la retina. Acá mismo luego dice. Y como les expliqué cuando hablamos de acomodación, esto puede corregirse de forma fisiológica con el tono o la contracción del músculo ciliar, función que se denomina acomodación. El paciente en la hipermetropía tiene como resultado una imagen borrosa o falta de la agudeza visual. Estos pacientes son pacientes que refieren que no pueden enfocar imágenes u objetos a distancias cercanas, pero sí pueden enfocar mejor imágenes a distancias medias o distancias alejadas. O sea, el paciente con hipermetropía es un paciente que no ve bien de cerca, pero ve bien de lejos, por lo general, a no ser que la hipermetropía sea ya un número mayor, sea un grado muy alto, solamente si el grado es muy alto el paciente no ve bien de lejos. Pero estos son pacientes que en general no ven bien de cerca. En cuanto a qué refieren nuestros pacientes con hipermetropía, son pacientes que refieren cansancio ocular, dolor de cabeza, enrojecimiento, picazón o escozor en los ojos, y son pacientes que refieren una visión borrosa en los objetos cercanos. Pero como ya les dije, si la hipermetropía tiene un grado importante, también puede referir alteración en la visión lejana. Y en niños, cuando la hipermetropía es muy elevada, también pueden presentarse con un desvío de tipo esotropia en el ojo. Un desvío del ojo de tipo esotropia es un desvío hacia adentro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos enfocar de cerca y se desencadena el reflejo de la acomodación, desencadena también otras dos funciones. Una es la de miosis, o sea que la pupila se achique, y otra es la convergencia, que hace que los ojos se desvíen los dos
hacia el medio. Eso es lo que normalmente cualquiera de nosotros hace cuando ve algo de cerca. Sin embargo, si existe un niño que tiene una hipermetropía muy elevada, su músculo ciliar, su acomodación, como les dije, tiene tanto poder que intenta acomodar lo más que se puede. A veces logra, sin embargo, también desencadena los otros dos reflejos, que son miosis, o sea, la pupila pequeña, y la convergencia. Y esta convergencia exagerada provoca que este niño tenga un desvío hacia adentro de los ojos o estrabismo. Existen diferentes causas, pero vamos a usar un poquito la lógica para entender. ¿Qué pasa en la hipermetropía? Otra vez, la imagen se forma por detrás de la retina. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? Que el ojo sea más pequeño, que la longitud axial del ojo sea menor a 2.4. Entonces los haces vienen así y se le termina el ojo y terminan convergiendo por detrás. Otra posibilidad es de que la córnea sea menos curva. Una córnea con menos curvatura tiene menor poder de refracción y una lente con menor poder de refracción genera que los haces se formen más lejos. Cuanto más poder de refracción tiene una lente, más cerca de la lente se forman las imágenes. Cuanto menos, se forma más lejos. Entonces, la segunda causa de hipermetropía podría ser una menor curvatura de la córnea. Sin embargo, también existen condiciones patológicas, generalmente corneales, que pueden hacer que también este índice de refracción de alguno de los lugares esté cambiando. Esto puede ser leucoma. Un leucoma es una cicatriz en la córnea y también alguna que otra anormalidad dentro del cristalino. Algo que me olvidé de mencionarles, no les voy a preguntar, pero por si quieran saber, el humor, el vitrio, que es el gel que está acá, y el humor acuoso que está adelante, también le proveen al ojo un pequeño índice de refracción, pero como es un valor muy pequeño, esto se considera inclusive despreciable, o sea, no se tiene mucho en cuenta para calcular. Entonces, más bien vamos a tener en cuenta la longitud axial y la curvatura de la córnea. La corrección de la hipermetropía se hace con lentes. El tipo de lente que se usa para la corrección de la hipermetropía son lentes convexas. Convexas son lentes que tienen como una pancita. Esta lente lo que hace es que los hace converjan más cerca y puedan terminar en la retina. Y los van a encontrar como lentes con graduación positiva. O sea, cuando ustedes ven que alguien tiene una lente más 2,00 más 3,00, es un paciente que tiene hipermetropía. O que tiene presbicia. Presbicia es el paciente mayor a 40 años que no puede ver bien de cerca. La corrección de la hipermetropía, así como también de los otros defectos refractivos, aparte de los anteojos, también se puede hacer por un tipo de cirugía que se denomina LASIK. Es la técnica más moderna de cirugía refractiva. Tengo un video después, pero lo que se hace básicamente con el LASIK es un tallado de la córnea a modo de modificar su índice de refracción o su curvatura y que esto modifique los haces de luz para que terminen donde tienen que terminar. Es una cirugía ambulatoria, no presenta ningún riesgo para la vida y es muy rápida. Se hace con un láser que se llama femtoseco. En cuanto a la miopía se da cuando el paciente tiene una dificultad de enfocar objetos a distancia. El paciente miope es el paciente que te dice que no ve de lejos, en el que los haces de luz que ingresan al ojo se enfocan por delante de la retina. O sea, en vez de formarse en la retina o atrás, se forma adelante, pero en un punto. ¿Cómo les digo? Bueno, me perdí. Ahí está. ¿Cuáles pueden ser las causas de que el paciente sea miope? Una de ellas es que nuestra córnea tenga una mayor curvatura y esto haga que los haces converjan mucho antes.
también un ojo más largo como vemos en esta imagen y también que nuestro cristalino sea más curvo. Existen también enfermedades sistémicas relacionadas con el colágeno, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que también son pacientes que suelen tener miopía. La miopía suele empezar a desarrollarse en la etapa escolar, en la etapa de crecimiento, en la etapa en la que el ojo crece y se estabiliza una vez que el crecimiento ocular se estabiliza, por ejemplo, alrededor de los 20 a 25 años. La prevalencia es igual en hombres y en mujeres y realmente la incidencia de la herencia es bastante importante, o sea, hay familias enteras que son miopes. El paciente miope es un paciente al que le vemos así. Paciente que no ve de lejos y si quiere enfocar algo de lejos hace esta cara, como hace Bart. Y va a referir que tiene una visión borrosa de objetos a distancia. El paciente miope, por más pequeña que sea su graduación, va a tener pérdida de varias líneas de visión en el cartel de Snellen. O sea, es un paciente con poquita miopía ve 2, 3 líneas menos que cualquier otro paciente. Son pacientes que dicen, o a los que les notamos, que entrecierran los ojos para ver la imagen más nítida. También pueden referir ciertas molestias como el dolor de cabeza, una sensación de tensión ocular o de fatiga. Y la corrección de la miopía se hace con lentes convexas, son lentes que tienen como pocito ahí, ¿sí? Esto hace que los haces de luz que vienen del infinito se formen ya un poco más atrás y ayuda a que el paciente pueda enfocar realmente en la retina, ¿sí? Lentes cóncavas y son negativas. Cuando vemos un paciente entonces que tiene una graduación de -1, -2, -3, es un paciente con miopía por lo general. Y la corrección quirúrgica también puede hacerse con la misma técnica quirúrgica que es el LASIK, solamente que el tallado de la córnea se hace de forma diferente a modo de que haga que los haces converjan más lejos del sistema óptico. Por último, tenemos el astigmatismo. Astigmatismo se denomina al defecto refractivo en el que la imagen se forma en varios puntos de manera desigual, pero fuera de la retina. El paciente percibe la imagen como distorsionada y esto suele presentarse por una alteración de la curvatura de la córnea, lo que suele impedir el enfoque claro de los objetos, tanto cercanos como a distancia. Y esto origina una percepción borrosa de la imagen. Otra cosa que es muy importante de saber es que todos tenemos un poco de astigmatismo. Como les dije, suele ser una alteración de la córnea. Todos nosotros, o mejor dicho, ninguno de nosotros tiene una córnea perfecta. La mayoría de nosotros tiene una curvatura de la córnea mayor a 90 grados. Entonces, la mayoría de nosotros tiene realmente algo de astigmatismo, pero esto es poco perceptible por lo general. Y no hace falta corregir. Ya si el paciente refiere que ve mal, que ve distorsionado, que no, que le dificulta en su día a día, entonces ahí sí optamos ya por corregir esta distorsión visual que tiene el paciente. En cuanto a los síntomas, el paciente con astigmatismo refiere tener visión borrosa de lejos y de cerca, refiere cefaleas, que es el dolor de cabeza, y astenopía, que es un cansancio visual.
Generalmente el paciente refiere que ve así, que ve como la imagen con sombra o que ve medio distorsionado. No es difícil identificar en el consultorio pacientes con astigmatismo cuando vienen a cambiar sus lentes, porque muchas veces son pacientes que ya hace meses perdieron el lente y están viniendo recién. Porque el paciente con astigmatismo sí ve, a diferencia del paciente miope que realmente no ve de lejos, el paciente con astigmatismo sí ve, pero lo hace de forma borrosa, de forma desenfocada. En cuanto a las causas del astigmatismo, cualquier alteración que pueda modificar la morfología normal de la córnea puede llevar a astigmatismo. Y también algo que modifique la forma regular del cristalino. Sin embargo, el componente que más encontramos afectado en los pacientes con astigmatismo es la curvatura de la córnea. Según la curvatura de la córnea, el astigmatismo se puede clasificar en dos tipos. De forma regular, en las que si determinamos dos meridianos principales, estos dos se encuentran a 90 grados, y el astigmatismo irregular, donde estos dos meridianos no se encuentran a 90 grados. Dicho de otra forma, los pacientes que tienen astigmatismo irregular son pacientes en los que a la córnea le pasó algo y por lo tanto son pacientes en los que es como que la córnea está realmente deformada. Son pacientes en los que es muy difícil la corrección óptica. Yo estoy hablando del astigmatismo irregular y suele ser producto de patologías como el queratocono, que vamos a ver enseguida, y también resultado de quemaduras corneales, cicatrices o alguna otra lesión corneal, ¿sí? En cuanto al astigmatismo regular, sí, esto es más común y más fácil de corregir realmente. La corrección del astigmatismo se hace con lentes cilíndricas o lentes más bien conocidas como lentes tóricas. Cuando el astigmatismo es leve, generalmente no necesita corrección. Sin embargo, en la mayoría de los casos requiere el uso de estas lentes esferotóricas o tóricas. También se pueden prescribir lentes de contacto, así como para cualquiera de las otras ametropías, pero se obtienen peores resultados ópticos que las otras. En el pasado se utilizaban para el astigmatismo, se utilizaban lentes rígidas, cosa que hoy se utiliza más bien para alteraciones específicas, ¿sí? En cuanto a la corrección del astigmatismo, también se puede hacer el astigmatismo regular, se puede corregir también con cirugía refractiva tipo LASIK. Por último, la última patología de la que vamos a hablar hoy es el queratocono. El queratocono es un proceso degenerativo de la córnea o del parénquima corneal, en donde lo que encontramos es un afinamiento del espesor de la córnea, o sea, la córnea se vuelve más fina y esto hace que se deforme a modo de cono, como vemos en la imagen. Esta realmente es una imagen un poco exagerada. Los queratoconos que vemos normalmente, entre comillas, no tienen un ojo con tanta deformidad, pero sí, esta es la forma en la que podría deformarse esta córnea. Se suele iniciar al inicio de la pubertad y realmente es bilateral, pero suele iniciar en uno de los ojos. Tiene una prevalencia de 54.4 y una incidencia de 2 cada 100.000 habitantes, y puede no ser hereditario o también puede estar relacionado con otras alteraciones que no tienen que ver con la herencia. No se le conoce una causa definida realmente, pero sí ciertas asociaciones, como podrían llegar a ser el síndrome de Down, el síndrome de Turner, los defectos del colágeno,
como el Ehlers-Danlos y Marfan, osteogénesis imperfecta, y también asociaciones oculares, como por ejemplo una queratoconjuntivitis alérgica primaveral o alguna otra alteración que lleva al paciente a frotarse demasiado los ojos y así deformar de forma mecánica la córnea. El paciente con queratocono suele ser un paciente en el que en el consultorio llega con una disminución de la agudeza visual, refiere que está viendo mucho menos y en el momento de tomarle la refracción vemos que tiene un astigmatismo muy elevado. Una vez que determinamos que este astigmatismo es elevado, igual por más de que le probemos esta refracción o esta visión, agudeza visual, no mejora del todo. O sea, un paciente adolescente que viene con una agudeza visual disminuida y con un astigmatismo elevado que no podemos corregir o es difícil de corregir con anteojos, debemos sospechar que es un paciente con queratocono. El paciente con queratocono, desde el momento de su debut, por decirlo así, puede pasar por diferentes fases. Puede iniciar con una pequeña deformación de la curvatura anterior de la córnea y esto representa un discreto déficit visual. O sea, esta córnea así de curva no va a tener un discreto déficit visual. Era solamente para graficarles. Va a ser prácticamente imperceptible al examen de la lámpara de hendidura. O sea, el paciente con queratocono puede empezar con un discreto déficit visual, pero ya vamos a notar que el astigmatismo, al autorrefractómetro, de hecho, el astigmatismo le es un poco difícil de percibir, un astigmatismo irregular. Esto es un estudio especial, no hace falta que sepa. Ya más adelante pueden aparecer ya ciertos signos al examen físico que se hace mucho más evidente, como el signo de Munson, que es la deformación del párpado inferior cuando le hacemos mirar hacia abajo al paciente con queratocono, y la aparición de unas estrías estromales dentro del espesor de la córnea que se denominan estrías de Vogt. También ya en casos muy, muy graves en el que el paciente realmente ya tiene muy baja visión y son pacientes que no fueron ya diagnosticados de mucho tiempo, pacientes que vienen de lejos, pacientes que tienen poco acceso a la salud, podemos tener un afinamiento y perforación inclusive del globo ocular o esta patología en la que el humor acuoso se infiltra dentro de las capas de la córnea, dando lugar a lo que se llama hidrops corneal. Para el diagnóstico del queratocono, lo que nos hace mucho sospechar es el momento del examen en consultorio y al hacerle la refracción al paciente. Posteriormente, en el momento del examen físico, vamos a poder ver si están presentes los signos de los cuales le hablé. Existen también otros signos que realmente no vienen al caso, pero el examen definitivo se hace con la solicitud de exámenes complementarios. El examen complementario más importante que se pide en queratocono es este que vemos en pantalla, que se denomina Pentacam. El Pentacam es una tomografía y topografía corneal. Es un estudio que determina los diferentes índices de refracción de la córnea en los diferentes puntos, en la cara anterior y en la cara posterior. También nos tira datos sobre la curvatura en las diferentes partes de la córnea, así también como la diferencia entre estas curvaturas y el espesor de la córnea en cada uno de los puntos. El manejo de un paciente con queratocono una vez diagnosticado es la medida más bien casera, higiénico-dietética que vamos a indicarle a este paciente. Le vamos a decir que evite frotarse los ojos. También es posible a veces corregir con las lentes normales, por lo menos parcialmente la visión. Y en ciertos casos, dependiendo de lo que diga el especialista en córnea, también se le puede indicar lentes de contacto rígidas. Ya cuando los casos son más graves, muy progresivos, muy baja agudeza visual, se pueden usar otras diferentes técnicas, como el crosslinking. El crosslinking
es una inyección, perdón, un goteo de riboflavina en la córnea para aumentar la fuerza de las uniones entre las fibras de colágeno y así evitar que la córnea se afine más y se protruya más. Los anillos intraestromales son unos anillos que se colocan en el espesor de la córnea con el fin de aplanar más y conseguir que la calidad visual mejore. Y por último, en casos más graves, podemos utilizar también el trasplante de córnea. Eso ya sería en casos como el que les mostré, en los que hay afinamiento, en los que hay una perforación de la córnea, en los que tenemos un hidrops corneal. Bueno, vamos a hacer un descanso entonces de 15 minutos y después del descanso les voy a mostrar unos videos y ya terminamos la clase, ¿sí? 19 y 20